les va? Bueno, estamos acá en un nuevo Mates con Historia. Muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos los nuevos suscriptores del canal. Mi nombre es Pablo Jurman, soy abogado y profesor de Historia Constitucional de Argentina, que es una materia que se da en el primer año de la carrera de abogacía acá en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Les comento a los que se incorporan desde hace relativamente poco tiempo. La idea de Mates con Historia es precisamente videos cortos en los que analizamos temas históricos. Hoy vamos a hablar del 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, un poquito la figura de Colón, Cristóbal Colón. Y preguntarnos un poquito sobre cómo fue posible que Hernán Cortés y unos 200 españoles, o Francisco Pizarro con otros 200 españoles, pusieran de rodillas a los dos grandes imperios, azteca e inca respectivamente. Hay que formularse esa pregunta y tratar de dar respuestas lógicas, ¿sí? Verdaderas desde el punto de vista histórico. Mates con Historia no pretende agotar los temas, ¿sí? Los planteamos, analizamos algunos libros, generalmente, recomendamos su lectura y dejamos que cada uno de ustedes profundice para mayor reflexión de estos temas, ¿sí? Pero no podemos acá, o no vamos a dar acá clases magistrales de 2 horas o conferencias, porque no es el sentido de Mates con Historia, que nace de la idea de ir mateando simbólicamente con ustedes del otro lado, y en esa mateada, que dura minutos más, minutos menos, pero que tiene un tiempo acotado, hablar de historia o reflexionar de historia. Ya hemos dedicado otros Mates con Historia al tema de la conquista, el descubrimiento de América. El primero de ellos, hace 2 años, analizamos la cuestión de si se trató de un genocidio poblacional, planificado por España. Analizamos en esa ocasión la obra de Ángel Rosenblatt, que recomendamos siempre. El año pasado lo analizamos desde el punto de vista de esta contradicción evidente, palmaria, que según el relato anti-español o anti-hispánico, estos genocidas que no tenían más proyecto que enriquecerse con ganancias fáciles y en el medio masacrar a cuanta tribu indígena se les cruzara por el camino, curiosamente, edificaban universidades, construían hospitales, en fin, algo que suena como contradictorio con aquello, ¿no?, que se nos habla, ¿no? Una obra de infraestructura humanitaria, de elevación material y espiritual de los pueblos de este lado del Atlántico, que solo tuvo España. El resto de las potencias coloniales, Inglaterra, Holanda, Francia, no tuvieron esa impronta. Y hoy se me ocurre plantear ante ustedes algunas cuestiones más sencillas. Esto lo traigo, siempre lo explico así en mis clases, alumnos ingresantes en la carrera de abogacía, 17, 18, 19 años, muy influenciados por toda esta leyenda negra, ¿no?, que se basa en mentiras, en falsedades. Y siempre les digo a ellos, comprender, captar la lógica de la conquista española en América y por qué fue posible en un tiempo relativamente rápido, si lo vemos, entre que Colón, los 4 viajes de Colón, estamos hablando del año 1500. 1500 se empieza a tomar una noticia de que acá hay un continente, ¿no?, que no es la India, claramente. Pero entre 1500 y 1540 o 1550 está conquistado por parte de España todo el continente. O sea,
tengamos en cuenta la época, los medios, la orografía, las distancias, las limitaciones de todo tipo. Fue una conquista rápida. Entonces hay que explicar y hay que responder esta pregunta. ¿Cómo fue posible que Hernán Cortés, con 200 españoles, pusiera de rodillas al imperio español, al imperio azteca, que contaba con cientos de miles de soldados? ¿Cómo fue posible? Hay que explicar, hay que dar cuenta de esa pregunta. Y lo mismo Pizarro, ¿cómo fue posible que Francisco Pizarro conquistara Cusco y derrotara al imperio inca? Digo, los dos imperios más conocidos, más importantes, ¿no?, existentes a la llegada de los españoles, en una situación más o menos similar, ¿no? Entonces conviene ir analizando los pseudoargumentos que se utilizan, que son falsos, son 3, y después vamos a leer una parte de este libro, que realmente es muy lindo libro, Alejandro Pandra, su autor, Origen y Destino de la Patria. Origen y Destino de la Patria, Alejandro Pandra, lo conocí virtualmente hace algunos años. Recomiendo mucho este libro, miren, yo lo he marcado mucho, me ha servido mucho. Vamos a leer qué dice Pandra. Falleció de modo súbito hace ya algunos años, no pude nunca conocerlo personalmente. Lo primero que hay que hacer es reivindicar la gesta de Cristóbal Colón. Me parece que a esta altura del campeonato es lo primero que hay que hacer, porque vieron ustedes que se dice, ahora parece que Colón no descubrió nada, ¿no? Entonces uno escucha decir, Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Antes de él llegaron los vikingos en el siglo XI. Es cierto, hoy sabemos que los vikingos llegaron a lo que sería el norte de Canadá, ¿no? Hay restos arqueológicos que dan cuenta de la presencia de los vikingos en lo que podría ser la isla de Terranova o la bahía de Hudson, ¿no?, en el norte de Canadá. Pero la realidad es que si los vikingos descubrieron América, no le dieron importancia. Y así como vinieron, se fueron. Y nunca más volvieron. ¿Se entiende el punto? O sea, es cierto, vinieron los vikingos antes que Colón. Pero así como vinieron, se fueron, se volvieron a Escandinavia. No encontraron en América nada que les llamara demasiado la atención o que consideraran valioso. Entonces, el que va a dar ese giro significativo va a ser Cristóbal Colón al servicio de los reyes católicos, ¿no? Otra cosa que por ahí se menciona, se dice desde la ignorancia, desde el prejuicio, se lo quiere claramente desprestigiar a Colón, ¿no? Entonces se dice, no descubrió nada porque América ya existía. Colón no descubrió nada porque América ya existía. Con ese criterio, entonces digamos que Isaac Newton tampoco descubrió la ley de la gravedad porque la ley de la gravedad ya existía, ¿o no? No descubrió, porque ya existía. Se confunden las cosas y no se le asigna al descubrimiento el sentido o una de las acepciones que tiene el verbo descubrir, que es precisamente que aquello que está cubierto lo descubro. No es que no existía, es que estaba cubierto, ¿no? Es como si yo digo, ¿dónde están los lentes? Están cubiertos, entonces yo los descubro. Acá están los lentes, estaban cubiertos, estaban velados a mi conocimiento y ahora ya no lo están. Después nos vamos a referir a leer a Alejandro Pandra porque algo dice respecto de eso, ¿no? América ya estaba habitada y ya existía antes de Colón. Sí, es cierto, pero la realidad histórica, en la historia de la humanidad, guste o no guste, esto es otra cuestión, es que fueron españoles, en navíos españoles, que se hacen a la mar desde España, atraviesan el Atlántico los que desembarcan en América y descubren un nuevo continente. No fueron aztecas, chibchas o caribes los que hicieron la trayectoria inversa y desembarcan un día en
Lisboa o en Cádiz. No fue así. La verdad histórica es al revés. Es decir, el descubrimiento es hacer que algo que estaba oculto, velado a la historia de la humanidad, del mundo, fuera de América, pasa a estar incorporado a esa realidad, ¿no? Desde ese punto de vista es Cristóbal Colón quien descubre América, ¿no? Guste o no guste, se pueda valorar lo que vino después, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Los pueblos precolombinos, nativos de América a la llegada de los españoles, tampoco tenían una conciencia continental. No tenían una conciencia continental. No se aventuraban a ir más allá de sus comarcas o de los límites geográficos de sus imperios, salvo que no fuera para vencer, dominar y esclavizar a otros pueblos. Pero no había una idea de continentalidad entre esos pueblos, ¿no? Es curioso, ellos, los mayas, los aztecas, escudriñaban el cielo y eran bastante avanzados en astronomía, las estrellas, los astros, pero no tenían mayor inquietud por descubrir el resto del mundo, ¿no? Bueno, es una característica, no estoy valorándola, ¿no? Y estos pseudoargumentos, ¿no?, que tratan de dar respuesta a esa pregunta que yo les planteaba. Entonces uno escucha que, bueno, la superioridad militar de los españoles, ¿no? La superioridad militar de los españoles permitió una rápida conquista y derrota de los aztecas y de los incas. Esto es falso. Esto es falso porque ¿por dónde pasaba la superioridad técnica para la guerra? Porque tenían armas de fuego. Estamos a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Las armas de fuego de las que hablamos son o eran arcabuces y pistolones, los que vemos en las películas o en algún museo, arcabuces, ni siquiera rifles o escopetas. Arcabuces. ¿Saben lo que significaba cargar, tener en condiciones de tiro y disparar y recargar un arcabuz para los españoles de la época de la que estamos hablando? Era una actividad, primero, reservada a pocos porque no todos tenían el dinero para comprar un arcabuz o un arma de fuego. No todos tenían ese dinero. Segundo, era algo que llevaba entre 2 y 3 minutos, de modo tal de que si yo tenía un grupo de indígenas veloces, guerreros, a ver, los aztecas no eran bebé de pecho, estaban acostumbrados a la guerra, eran eximios combatientes, manejaban las hachas, las lanzas, que eran armas mortales en sus manos. Mientras yo disparaba un arcabuz y me ponía a recargar un arcabuz cuya puntería y poder letal era muy limitado, en el medio ya me habían rebanado la cabeza en 3 pedazos. Esto es así. Entonces, superioridad militar española en esa época, muy cuestionable, muy cuestionable. Las armas de fuego, por otro lado, había que utilizarlas mientras no llovía. Y justo en la zona donde primero desembarcan los españoles, estamos hablando del Caribe, las costas de Colombia, de Venezuela, la península de Yucatán, Centroamérica, si la incursión de los españoles tenía lugar durante la estación del año que llamamos húmeda o lluviosa, es decir, que llueve todos los días, no había arma de fuego que valiera. No había arma de fuego que valiera. Manejaban las espadas. Tenían espadas los españoles. Sí, pero la espada supone, el uso de la espada supone una lucha, una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Una lucha cuerpo a cuerpo. Y en la lucha cuerpo a cuerpo yo no sé quién tenía más ventaja. En la lucha cuerpo a cuerpo entre españoles e indígenas, ¿quién tenía ventaja? ¿Los que no conocían el terreno
¿Los españoles o los que sí conocían el terreno? No sé, me lo estoy preguntando, ¿no? Los españoles tenían armadura, ¿no? Armadura, ese casco pesado, el casco pesaba como 10 kilos, era acero, la armadura también. Ah, ahí está, tenían superioridad bélica. Esas armaduras estaban pensadas para los lugares geográficamente y climatológicamente europeos. No estaban pensadas las armaduras de acero para soportar el calor del Caribe o de la selva mexicana. Por tanto, la pregunta es, vuelta a lo mismo, ¿era una ventaja tener armaduras en Cartagena de Indias o en la zona costera del Caribe cuando el calor puede llegar a los 42, 43 grados? ¿Era una ventaja tener una armadura, tener una coraza de acero y un casco de acero? Me parece que es bastante opinable, ¿no? por decir lo mínimo, ¿no? Entonces, superioridad bélica de los españoles, muy relativo eso, muy relativo. Por otro lado, estamos hablando de aztecas e incas, que, repito, eran imperialismos que habían sometido a pueblos de sus periferias, ¿no? Eran guerreros, eran pueblos guerreros. Por tanto, este primer pseudoargumento me parece que no tiene demasiada validez. Creían que eran dioses los españoles. Los indígenas se sorprenden tanto que les tenían un temor infundado y pensaban que eran divinidades que habían llegado, como si hoy dijésemos extraterrestres. Después vamos a decir algo, vamos a leer algo que dice Pandra sobre esta cosmovisión indígena, ¿no? Que va a tener importancia en esta cuestión. Pero la realidad es que es cierto, había leyendas de transmisión oral entre los pueblos nativos de América que hablaban de que algún día vendrían unos seres de aspecto y de apariencia humana, pero barbudos, quizá de tez blanca, vendrían en naves extrañas y que estos seres eran dioses, ¿no? Y que la civilización americana iba a sucumbir ante su conquista. Supongamos que esto fuera cierto, supongamos que esta fuera común a todos los indios y no reservado al conocimiento de algunos. El impacto de ese choque de dos culturas separadas durante milenios debe haber sido sorprendente. El shock debe haber sido sorprendente para ambos, ¿no? También contemplar por parte de los españoles el espectáculo de los sacrificios humanos que hacían los aztecas debe haber sido choqueante, ¿o no? Digo, si no vamos a choquear, nos choqueamos de los dos lados, ¿no? Ahora, supongamos que hubieran creído, estos son los que nos predijeron las leyendas, que eran dioses. Sí, todo perfecto. Hasta que con un flechazo hirieron a un español. Y el español gritaba del dolor, se desangraba y moría. Y cuando los nativos vieron que estos dioses barbudos, de tez blanca, que llegaban del otro lado del océano, sufrían, tenían dolor, se enfermaban, tenían hambre, tenían inclinaciones biológicas como tenían ellos, y que además sentían temor a la muerte y morían, bueno, se terminó la fábula. Se terminó la fábula. ¿Qué dioses? Eran dioses que finalmente eran tan mortales como ellos. Por tanto, esta idea de que el impacto psicológico de los conquistadores los sobrecogió de tal modo que prácticamente los mantuvo rehenes de esta leyenda, pudo haber sido en algunos en los primeros momentos, pero explicar la conquista de todo un continente desde ese punto de vista, es más,
¿Saben lo que veo acá? Veo un criterio europeo que sigue subestimando la inteligencia de los pueblos indios. Veo un criterio europeo que sigue subestimando a los indios y los trata como inferiores en términos de inteligencia, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Para pensarlo. Para no irme por las ramas, porque después me hacen seña, entonces... tercer argumento, la cuestión de la enfermedad que trajeron los españoles. Esto se escucha, bueno, los indios no tenían inmunidad adquirida respecto de ciertas enfermedades que eran de Europa, y cuando vienen los españoles genera esto una gran mortandad. Esto lo analizamos en aquel primer Mates con Historia de hace 2 años. Eso es cierto, va a haber una gran mortandad en los primeros años por enfermedades para las cuales los indios no tenían anticuerpos, diríamos. Ahora bien, vamos a poner un poquitito de seriedad en esta afirmación. En esa época era imposible que los españoles llevaran aislado en un tubito virus de ciertas enfermedades. No existía manera de hacer eso. Digo, las enfermedades se transmitían porque la gente se contagiaba. No existía una planificación de llevar un virus a otro continente y utilizarlo como un arma biológica. Porque no existía la técnica para hacer eso. O sea, por más que hubieran tenido los españoles la maldad de hacerlo, no lo hubieran podido concretar. ¿Se entiende? La segunda observación. Esas enfermedades todavía también generaban muerte entre los europeos. La viruela, por ejemplo, era conocida en Europa, pero no es que habían adquirido inmunidad sobre la viruela. Los europeos seguían muriendo de viruela. ¿Estaban mejor adaptados a ella que los nativos de América? Sí, pero también era mortal para los europeos. Y otra observación. Pero es que ¿acaso no va a haber enfermedades en el Nuevo Mundo? No había enfermedades en América que pudieran afectar a los que no estaban inmunizados contra ellas, los europeos. Claro que va a haber enfermedades propias, por ejemplo, del clima subtropical o tropical, que no existían en Europa, para la cual los españoles no tenían inmunidad natural. Se van a enfermar y van a morir como moscas los españoles cuando atraviesan los pantanos infestados en Centroamérica, o en el Caribe, o en Colombia, o en Venezuela, o en Ecuador. La malaria, el tifus, la fiebre amarilla, esas enfermedades existían en América, los americanos las sobrellevaban de mejor modo, y los europeos que se enfermaban se morían como moscas. Entonces, lo de la mortandad en virtud de las enfermedades afectó a ambos lados del océano, por igual, o por lo menos no en la misma proporción, pero también afectó a los conquistadores, si se quiere, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que Hernán Cortés entrara con 200 españoles a Tenochtitlán en 1521? La capital del Imperio Azteca, poblada por 1 millón de aztecas. ¿Cómo fue posible? Esta pregunta nos obliga entonces a dar respuesta, y ahí es como que la leyenda negra antiespañola se cae como un castillo de naipes. Porque lo que necesariamente hay que responder es que Cortés y Pizarro, lo mismo en Cusco, no entra él con 200 españoles y vence a 1 millón de indígenas. Entra él con 200 españoles y entra con decenas de miles de otros indios. Y son ellos los que ponen fin a la tiranía del imperialismo azteca. Eran esos pueblos indígenas de la periferia sometidos desde hacía décadas, o mucho tiempo atrás, por los mexicas, por los aztecas. Los más conocidos, los tlaxcaltecas, eran un pueblo vencido y sometido por los aztecas, que cuando conocen a Cortés y su objetivo, le brindan su apoyo total. 20.000, 30.000 indios tlaxcaltecas, entre otros, eran como 20 pueblos, los que acompañan a Cortés y liberan toda la zona central de México del imperialismo azteca. Ahí está la respuesta
que la leyenda negra se empecina en ocultar. Pero los jóvenes que son inquietos intelectualmente tienen que formularse esa pregunta. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Todas esas excusas que hemos visto no llevan a esa, no dan respuesta cabal. No dan respuesta cabal. Y voy a leer algo que dice Alejandro Pandra en su libro. Amelia Podetti afirma que Colón no descubre el Nuevo Mundo, sino que descubre por primera vez el mundo. Muy lindo esto. Por primera vez se conoció un orden universal. Entonces, acá el protagonismo lo tiene Colón en cuanto a esto que ya habíamos dicho, ¿no? Por primera vez se conoció un orden universal, se accedió a una concepción verdaderamente ecuménica que liquidó las nociones vigentes sobre el mundo. Se revolucionó para siempre la conciencia geográfica, etnográfica, económica y cultural. Se cambió el eje del planeta, trasladando el centro de gravedad de occidente del Mediterráneo al Atlántico. De un día para el otro desapareció la preeminencia naval de Génova, de Venecia. Desaparecieron como poderes navales. Fue un evento que torció radicalmente el curso de la historia, amplió el mundo físico abierto al hombre y ensanchó sus horizontes mentales allende las esperanzas más inusitadas de la época. Duplicó los límites de la civilización en sus dos aspectos, material y espiritual. La luz viva que proyectó entonces sobre Occidente semejaba a la aurora de una nueva era gloriosa, la de la victoria del hombre sobre las fuerzas oscuras de la tierra. Por fin se había superado el horizonte de Ulises y triunfado sobre las islas encantadas, las monstruosas serpientes marinas y las aguas bullentes que fundían la quilla de las embarcaciones. Ya no se duda de la existencia de arribos anteriores, pero lo cierto es que América fue plasmada sobre matriz ibérica y católica, y no sobre moldes vikingos o normandos. El descubrimiento no fue, por supuesto, un mero premio por el destino, que el destino dejara caer en el regazo de España. Constituyó una obra maestra de fe y de imaginación creadora. Los marineros de aquel primer viaje, al inexplorado y misterioso Occidente, sintieron que se les oprimía el corazón. Muchos ya habían navegado antes, sin la tierra a la vista, pero siempre sabían dónde estaban. Y también que pronto volverían a ver aquella costa que acababan de perder u otra cercana. Pero alejarse deliberadamente de la cristiandad para adentrarse en un desconocido absoluto, por un tiempo y unas leguas que nadie podía precisar de antemano, era una hazaña que los llenaba de pavor. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y fíjense qué lindo dato que nos da Alejandro Pandra. Un siglo antes, la dinastía Ming de China, poseía una flota muy superior en dimensiones y tecnología a la de cualquier potencia europea. Entre 1405 y 1433, el mariscal Zheng He, un eunuco musulmán, dirigió 7 expediciones en el Océano Índico, en las que tomaron parte cientos de navíos. En su primera expedición, el mariscal comandó una flota de 317 embarcaciones, de las cuales 62 tenían más de 90 metros de eslora y 2.500 toneladas de capacidad de carga. La Santa María, la mayor de las 3 carabelas del primer viaje del Gran Almirante y la única que tenía cubierta, medía 26 metros de eslora. 26 metros de eslora, era un barquito. Y no soportaba más de 280 toneladas. Las hazañas marítimas
de la esplendorosa dinastía Ming carecieron del impulso misional y católico que trajo a Colón a las costas del Nuevo Mundo. Este se sentía un predestinado, que significa que había sido bautizado con el nombre de Cristóbal o Cristóforo, que significa portador de Cristo. Christum Ferenc, Cristóforo. Es lo que hace San Cristóforo durante una noche de tempestad cuando traslada al niño Jesús de una orilla a la otra. Y es lo que hace Colón, repitiendo 1 milenio y medio después la gesta narrada por la hagiografía. Pero los gobernantes chinos no se consideraban depositarios de verdades universales, con la urgente obligación de llevarlas a todos los hombres. Después de la muerte de Zheng He, decidieron poner fin para siempre a esas expediciones por considerarlas dispendiosas o inútiles. Lo que abunda, Alejandro Pandra, en lo que abunda, es en esto de cómo impacta la conquista en la psicología del indio varón. En la psicología del indio varón. No así en el de la India, la mujer india, que en general va a tener un rol protagónico en la conquista y se va a acercar a los conquistadores. Entonces tiene un tema ahí, Alejandro Pandra, muy bien desarrollado, ¿no? Por eso les recomiendo mucho su libro. El impacto psicológico que produjo en los indios, sobre todo en los varones, esto de que se cumplía aquella profecía, ¿no? El regreso de los dioses. No fue la intimidación de la fuerza del blanco lo que apabulló al indio, ni los maltratos, ni las injusticias seguramente presentes, sino la destrucción de su identidad, de los valores religiosos, morales, mentales y sentimentales, y la impotencia para enfrentarse con esos seres a los que percibió superiores. Pero acá esto de la superioridad, yo matizo un poco, ¿no? Yo creo que hay civilizaciones que son superiores a otras. Yo creo que es así en la historia de la humanidad. Pero para mí el grado de superioridad está dado por el grado de justicia. Una civilización es superior a otra si es más justa que otras. Si tiene un grado de justicia superior, elevado. No el avance tecnológico. Eso no hace superior a una civilización respecto de otra. Y lo que creo que claramente ven las poblaciones indias es que hay un grupo de hombres que adoran a un Dios que no requiere sacrificios humanos, que es el Dios del perdón. La fe de los dioses de la venganza sucumbió ante la fe más firme del Dios del perdón. Bernal Díaz del Castillo relata la escena de la santa locura que se apoderó de Cortés frente al templo mayor de los aztecas, ante el hedor de la sangre humana de los sacrificios cotidianos en los cuales los sacerdotes hacían rodar por las escaleras cuerpos yertos con el corazón arrancado. Esto es históricamente documentado. El conquistador de México, trastornado, movido por una fuerza sobrenatural, destrozó con un palo esas imágenes monstruosas de aspecto diabólico. La conquista ibérica, pese a lo que se diga, se hizo sobre la base explícita de que todos los hombres son hijos de Adán y Eva. Conquistadores y conquistados se trataron mutuamente como hermanos, es decir, muchas veces de un modo abominable, en general con indiferencia, a veces con caridad, excepcionalmente con afección, pero nunca dando por sentado que su color hacía a un hombre algo menos que un hombre. Por muy cruel que haya sido el español con el indio, jamás le infirió insulto o maltrato alguno que no hubiera sido capaz de inferir a otro español en circunstancias análogas. Eso es quizá lo que no le perdonan a España. Esas otras potencias
a las que nadie les pide que pidan perdón por sus conquistas, que habrán sido tan violentas como las españolas, pero no estaban destinadas a fundar un nuevo tipo de civilización, ¿no? Para finalizar este Mates con Historia, yo estoy convencido de que derribar las estatuas de Colón tiene por fin, llevarnos a un nuevo proceso de fragmentación, Creo que hay algunos a los que ya no les resulta útil que nos hayamos dividido en 20 repúblicas hace 2 siglos, ¿no? Y buscan llevarnos a 200 microestados, por supuesto, irrelevantes, insignificantes, frente a los poderes fácticos mundiales, básicamente el poder financiero. Es curioso, en las últimas décadas la riqueza se ha concentrado cada vez en menos manos. La riqueza, el poder financiero, en los últimos 30, 40 años se está concentrando cada vez en menos manos. El poder decisorio en cuestiones económicas de relevancia planetaria lo tienen no más de 10 personas. Y yo no veo que nadie esté demasiado preocupado, ni señale con el dedo acusador, ni proponga rebeliones contra este tipo de concentración. Los mismos que miran por otro lado respecto de este dato, que es un dato incontrastable para quien quiera entenderlo y estudiarlo, son los que fogonean sí la más absoluta atomización de los pueblos, la más absoluta desintegración, fragmentación en partículas cada vez más irrelevantes de nuestros pueblos. Bueno, no seamos idiotas útiles, celebremos aquel pasado glorioso del cual somos herederos y apostemos a reconstruir esa idea de hispanidad que nos permitirá surcar de mejor modo y con mejores perspectivas esta posmodernidad que nos toca vivir. Espero que les haya parecido interesante este Mates con Historia dedicado al 12 de octubre. Les deseo lo mejor, nos vemos la próxima si Dios quiere.